escuchando el podcast Lane 4, donde nos sentamos con nadadores experimentados, entrenadores y conocedores de la natación para aprender sobre sus experiencias y las lecciones que han aprendido durante su carrera deportiva. Somos Daniel y Pedro, y el día de hoy estaremos con la nadadora Magda Vega, quien actualmente cursa su carrera universitaria en San Antonio, Texas, y nos comparte algunos tips para conseguir una beca deportiva en Estados Unidos. Bueno, otra vez una... No va a ser el intro otra vez de la vez pasada. Dale, loco, dale, loco. No, es que es copycast de otro podcast que no quiero que piensen que le estamos copiando. Pero pues no, bienvenidos a otro episodio más de Lane 4 Podcast. Me encuentro aquí con Pedro Tejada, que es el co-host, y tenemos de invitada a Magda, a Magda Vega, que está cursando su carrera universitaria en la Universidad de Incarnate Word, que es la misma universidad con la que estuvimos hablando Jimena hace unos episodios, y también la misma universidad de la que yo me gradué hace como 5 años. Entonces, estoy aquí con Pedro. Pedro, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien. Bien, gracias. Qué bueno. Magda, para nosotros es un placer contar contigo en este podcast y sabemos que tú tienes muchas cosas que decir que pueden ayudar a muchos atletas. Pero antes de todo, cuéntanos un poco de tu historia. Hola, Pedro, Daniel, muchas gracias y el placer es mío por aceptarme. Yo primeramente pues quería aprovechar y compartir precisamente toda esta información que yo pues he aprendido a través de los años, porque precisamente como dice Pedro anteriormente, dijo que ojalá hubiéramos nosotros sabido de estas cosas antes de meternos o elegir una universidad. Y pues yo me di la molestia de anotar unos tips que puede que les sirva a la gente. Perfecto. Que está buscando ir a estudiar a los Estados Unidos o a otro país, si tanto es. Y pues aquí los tengo y me gustaría compartirlos. Perfecto. Bueno, primero que nada queremos decirles a los oyentes que invitamos a Magda para tratar el mismo tema de las becas de universidades, porque su proceso fue un poquito diferente al de Jimena, y creemos que teniendo las expectativas y las experiencias de diferentes nadadores pueden ayudar también a más nadadores que estén escuchando, o padres de nadadores que estén escuchando el podcast, y que pueden ayudar a sus hijos y a los nadadores mismos a conseguir una beca deportiva y académica en Estados Unidos. Magda, cuéntanos un poquito sobre ti antes de que nos empieces a dar los tips. ¿Cuándo empezaste a nadar y así? ¿Cuándo fue que nació la idea de venir a estudiar a Estados Unidos? Sí, yo empecé a nadar desde muy chiquita. Desde muy chiquita me metieron al agua. Estuve nadando para representar a Quintana Roo hasta una vez terminando la prepa. Entonces, terminando la prepa, yo pues estudié en una preparatoria que tenía como un sistema dirigido como el sistema americano de las escuelas. Entonces, para mí, la escuela me motivó a buscar oportunidades en Estados Unidos para seguir el modelo que yo ya traía académico de Estados Unidos. Entonces, pues, yo al ser nadadora, aproveché y me di la oportunidad de investigar y finalmente, pues, con ayuda de muchas personas, pude llegar a estudiar en Incarnate Word, que es donde estoy ahorita. ¿Ayuda de cuáles personas? ¿De tus papás? ¿De entrenadores? ¿De nadadores? ¿Quién te ayudó? Sí, primeramente, pues yo no tenía ni idea de cómo empezar el proceso. Entonces decidí contactar a una empresa que se dedica a hacer que los coaches se acerquen a ti, te conozcan. Entonces yo hice eso, y en base a esa experiencia les voy a compartir ahorita unos tips que yo aprendí. Okay. Porque pues sí tenía en mente Incarnate Word, porque lo escuché de varias personas que decían que la escuela se ve padrísima, estaban los Rubalcaba en el momento. Entonces, pues me llamó la atención. Y San Antonio está, en una muy buena ubicación. Entonces,
era la escuela que yo tenía como primer lugar, ¿no? Como a la que yo aspiraba a ir. Pero obviamente también quieres tener varias opciones para que, por si no me iba a Incarnate Word. Entonces, esas opciones yo las empecé a ver con esta empresa que me ayudó a que los coaches vinieran a mí. Entonces, lo único que yo hice fue trabajar para irme a Incarnate Word, mientras que tenía oportunidad de otras escuelas que también me ofrecían beca. Pero aquí lo importante es que vas a recibir ayuda de mucha gente. Yo recibí también ayuda de los Rubalcaba, otras personas que ya se iban a ir también a estudiar a Estados Unidos. También me ayudaron mucho. Entonces, una de las cosas muy importantes es tomar en cuenta la comunicación. Cuando quieres comunicarte con un coach, es bueno saber que los coaches, pues, les gusta leer mensajes cortos y al grano, ¿no? Entonces, yo empecé redactando mi correo y adjunté una tabla con mis tiempos. O sea, lo hice como muy visual, muy fácil de entender. Entonces, a mi coach le mandé esto, a Phil Davis, mi coach. Y otra de las cosas muy importantes es mantener una conversación constante con el coach en el que quieres ir. O sea, o sea, constante, que te refieres a que si, no sé, si empezaste a hablar con ellos en febrero, o sea, constante te refieres a que estar actualizándolos en cómo te ha ido en tus entrenamientos, en Y en los competencias, tiempos, cuáles son en la tus planes competencia, de... sí. Sí. Okay. Sí, estar como tú quieres darle a entender que estás interesado en su escuela, estás interesado en estar con ellos y por lo mismo quieres estar contactado todo el tiempo. Aunque todavía no nades para su equipo, quieres hacer eso. Luego, por ejemplo, la empresa también me aconsejó dar a conocer mi presupuesto. Esa es otra cosa muy importante a la hora de hablar con tus coaches. Decir, mira, esto es lo que mi familia puede pagar. Obviamente, pues quieres decir, pues una cantidad más baja para que en dado caso que no pueda darte eso, entonces ahí tienes como un colchón, digamos. Sí. Esa es otra estrategia que me sirvió mucho, porque pues yo ahorita tengo beca del 80%, juntando académica más deportiva. Entonces, le ofrecimos a mi entrenador el presupuesto que yo tenía de mi familia, que podíamos pagar. Entonces, en base a eso, pues ya tiene una mejor idea de lo que me va a ofrecer para la beca. Ok, ¿y tu entrenador te ayudó a conseguir beca académica también o eso fue algo que tuviste que hablar con una persona separada del entrenador? No, al mismo tiempo que estaba yo haciendo el proceso de irme a una universidad, yo también contactaba a los como representantes de las oficinas internacionales de las escuelas. Entonces, es muy importante llevar la comunicación entre coach y la oficina internacional. Y ese contacto, ¿tú lo sacas de la página web de la universidad? Sí, te metes y buscas oficina de admisiones internacionales y de hecho ahí viene de que, pues en la de Incarnate Word, ahí venía hasta el WhatsApp. Entonces yo traté de contactarlos de correo, WhatsApp, de todos lados. Y ya en algún punto ya llegas a ver una conexión entre coach y escuela. Entonces lo vas llevando de la mano. Otra cosa muy importante que tener en cuenta es si quieres elegir tu escuela, ir a College Swimming para poder ver como, por ejemplo, los coaches, si tal
escuela necesita mariposistas, si tú eres un mariposista. Okay, pues, para los que no saben es collegeswimming.com, donde ahí pueden ver como los resultados de todas las escuelas y ahí pueden ver si quizá a una escuela le falta algún nadador que nade pecho o que nade libre y comparar los tiempos. Sí, y eso fue también exactamente lo que yo hice cuando me transferí, que me metí a ver universidades diferentes y las universidades que veía yo que a lo mejor y no tenían dorsistas tan buenos o tenían a lo mejor un dorsista que ya era su último año, se iba a graduar. Yo sabía que el entrenador iba a estar buscando por dorsistas para reemplazar a ese dorsista. Afortunadamente el Incarnate Word ya tenía dorsista y combinadista cuando yo estaba buscándolos, pero igual el entrenador me aceptó en su carrera. Entonces, aunque esa es una estrategia buena para cómo contactar universidades, igual aunque haya mariposistas o lo que tú nades, igual contáctalo porque nunca sabes. O sea, igual el entrenador dice, necesito 2 y nomás tengo 1 y tienes ahí una oportunidad. Sí, básicamente esa página sirve muchísimo para pues ver más o menos en qué lugar estás, ¿no? Cuál sea como tu escuela en la que te ayude, porque también necesitas que te ayude a ti, ¿no? Claro. Entonces, otra de las cosas muy importantes a la hora de hablar con tu coach, que yo he aprendido y me ha hecho crecer muchísimo, es ser como diferente, dar como una impresión que normalmente como que no esperas recibir. Por ejemplo, a mí me aconsejaron hacer un video de cómo soy, quién soy, cómo entreno, adjuntar videos de competencias, mi técnica, mis ejercicios fuera del agua. ¿Por qué? Porque no es muy fácil poder ir y entrevistarte con el entrenador con el que quieres ir. Entonces es una muy buena opción crear este video que me hicieron hacer para que los coaches te conozcan. Yo creo que también los coaches se concentran mucho en qué tan comprometido tú estás, porque yo siento que a los entrenadores, la mayoría de entrenadores de todas las universidades ven que llegan personas muy buenas y quizás no mantienen lo académico o quizás no se portan bien o no están comprometidos con el equipo, que eso igual te vale a nada porque no pueden competir por la universidad. Si son malos estudiantes o ni siquiera entrenan. Entonces, yo siempre escucho muchos entrenadores que dicen, yo prefiero tener una persona que no sea tan buena y quiere entrenar a una persona que sea buena y no entrene. Entonces, porque a los entrenadores les gusta ver la gente que se compromete. Entonces, yo creo que si tú le demuestras ese compromiso en el correo, es decir, por ejemplo, mira, tu mejor pechista hace 23.5, yo hago 23.7, pero el año que viene lo voy a ganar. O sea, son cosas que a ellos les gustan ver. Yo siento, es lo que siento. Sí, claro, si tú le muestras que tomas la iniciativa, porque eso es algo muy importante. Si tú eres quien solicita tener entrevistas por Skype, por Zoom, de hecho, hasta si quieres ir a verlo, porque yo decidí ir a ver a Phil, a mi entrenador, para tener una entrevista en persona, porque se me dio la oportunidad, yo estaba en Monterrey, entonces me dio la oportunidad de rentar un coche e ir a San Antonio a entrevistarme. Entonces, yo le pedí esa cita para que, como dice Pedro, para que vea cómo eres y explicarle qué estás dispuesto tú a aportar a su equipo. Porque sí, yo tenía muchísimas opciones gracias a la empresa, pero donde yo de verdad quería irme era a donde estoy ahorita. Y todo ese proceso lo viví, lo sufrí, entonces es algo que te hace crecer muchísimo como persona. Entonces, el que no puede ir a la universidad sería solicitarle una llamada Zoom, sí. Una llamada online, y eso sería muy importante porque ven tu compromiso. Entonces, quizás aunque no manejes bien el inglés, van a notar como el compromiso por simplemente tú invitarlo a una llamada online. Pero claro,
¿qué le recomendarías a esa persona que quizá no pueden contratar la empresa que tú contrataste porque realmente esa empresa tiene un costo, pero hay atletas que son de escasos recursos que no pueden costearlo? No, sí, esta empresa, de hecho, sí me ayudó a tener otras opciones por si yo no me iba en Carnet Word. Pero yo me di cuenta que cualquier persona puede aplicar sin tener que contratar a alguien. Porque la única diferencia es que los coaches me empezaron a hablar a mí. Pero si yo empiezo a hablarles a todos ellos, pues también puedo buscar esas opciones. Entonces yo lo que le diría a la gente es que sí se puede, mientras muestres tu interés, tu iniciativa, que pues ahora sí que dejes asombrado al coach, porque los tiempos valen mucho, pero también valen mucho cómo eres como la persona. Y el inglés, pues también es un factor muy importante, porque yo he escuchado entrenadores que van a competencias a México y me dicen que él es muy bueno nadando y les pregunto de que sí, ya lo conociste y me dicen que sí, nomás que no habla inglés. Entonces, también ese es un factor muy importante. Claro, súper importante porque a fin de cuentas estás viniendo a estudiar a Estados Unidos, donde todas las clases son en Sí, inglés, los entrenamientos son en inglés y en San Antonio es un poquito diferente porque hay muchísimos mexicanos. Entonces yo creo que en el momento en el exacto. que yo estuve estudiando ahí, se me hace que hablé más español que inglés, pero al mismo tiempo las clases eran en inglés, los exámenes eran en inglés y todo así. Y otra cosa que quería comentar era que lo que están hablando ustedes dos sobre dejar al entrenador interesado en ti, porque a fin de cuentas tú te estás vendiendo a ti como un integrante un integrante futuro de su equipo. Entonces, si se ponen en los zapatos del entrenador, así como cualquier persona está nerviosa de ir a conocer a un entrenador que no conoce, en una escuela que no conocen, en un país que no conocen, el entrenador igual, o sea, ellos vivieron en Estados Unidos y probablemente no han vivido en otro lugar y están reclutando a nadadores de otros países que tampoco ellos conocen. O sea, a lo mejor y tienen experiencia con otros nadadores del mismo país, pero no, o sea, todos somos diferentes. Entonces, si se ponen en sus zapatos, ¿qué sentirían ustedes si un nadador llevara, o sea, la manera de presentarse a sí mismo y ver que tienen interés en la escuela y así? Entonces, en el solo hecho de ponerse en ese lugar, nomás piensen en eso y digan, ok, ¿qué es lo que me gustaría a mí que el nadador viniera y me dijera y me gustaría saber cómo es y así? Entonces, todos esos puntos son muy importantes. Sí, 100%. ajá. Sobre todo con la experiencia que yo tengo ahorita, he escuchado mucho a mi entrenador cuando él recluta, dice, pues yo quiero que los que recluto que afecten al equipo como familia, o sea, completo. O sea, ¿qué va a hacer esa persona para afectar positivamente a mi equipo? O sea, él no ve, o sea, sí ve los resultados, pero también ve el tipo de persona, porque puede que tú seas el número 2, ¿no? Te recluto a ti, número 2, pero tú, número 2, vas a hacer que mi número 1 mejore. Entonces tú vas a motivarlo, o sea, tú eres una parte muy importante del equipo. Es lo que le tienes que demostrar al coach a donde tú quieres ir. ¿Qué capacidades tienes tú para apoyar al equipo? Porque al fin de cuentas, en Estados Unidos, el, el sistema de la natación es más como hacia el equipo que individualmente. Y más en la universidad. En la universidad se compite por equipos. O sea, sí premian individualmente, pero es mucho el trabajo en equipo que tiene que ver. ¿Y cuál sería el siguiente tip? Pues ahora sí que tengas mucha como autovaloración, porque uno puede decir, bueno, pues no soy selección mexicana, o sea, no soy de que número 1, pero claro que puedo seguir mis sueños, claro que me puedo ir a estudiar fuera. Entonces,
autovalorarse y decir que sí se puede, intentarlo, porque es un proceso que te va a hacer crecer muchísimo como persona. Eso sí es algo muy importante. Sí, y también tener en cuenta que sí te autovalores y todo, pero que hay muchísimas oportunidades para todo tipo de niveles de nadadores. O sea, no porque, como dices tú, no, si no eres seleccionado nacional o algo así, no quiere decir que no hay oportunidad para ti, porque universidades hay muchísimas, con muchísimos equipos de natación. Hay diferentes divisiones en la NCAA, hay diferentes asociaciones como la NAIA, que es tipo NCAA, nomás un poquito más chica, y hay otras que no me acuerdo cómo se llaman, pero a fin de cuentas, tú buscas, o sea, en dónde es donde encajarías un poquito mejor y dónde tienes tu oportunidad de sacar una beca deportiva, porque yo me acuerdo cuando yo estaba buscando una beca y que me quería venir a estudiar a Estados Unidos, estaba hablando con la Universidad de Michigan, con Ohio State, que son súper universidades y muy, muy rápidas, y yo quería ir a ellas, pero cuando hablé con los entrenadores me dijeron, mira, eres bueno y nos encantaría tenerte en nuestro equipo, pero con los tiempos que tienes, no te podemos ofrecer beca deportiva. Entonces, a mí me dieron unos tiempos, target para yo tratar de hacerlos y que me dieran beca deportiva en mi último año de preparatoria, pero yo creo que ni siquiera en toda mi carrera de universidad pude hacer esos tiempos. Entonces son tiempos muy difíciles, muy, muy, muy duros que, bueno, a lo mejor no pude ir a la Universidad de Michigan, pero sí pude ir a la Universidad de Incarnate Word y me encantó mi experiencia y aprendí muchísimo, hice muchos amigos, saqué mi carrera, mi maestría. Entonces es cuestión de ver en dónde puedes encajar y dónde puedes conseguir tú una oportunidad de tener beca deportiva. Sí, incluso también están los college, que tú puedes hacer un solo año en el college y aprendes inglés mejor y solamente te piden el TOEFL, no el TOEFL y el SAT, sino simplemente el TOEFL y una nota mínima. Puedes entrar a un college, hacer un año y luego mejorar para irte a una universidad. Incluso yo les recomiendo a cualquier atleta que no importa qué tan bueno seas, tú puedes escribirle a todas las universidades, desde la mejor hasta la peor. Y si la única posibilidad que tú tienes es entrar a una universidad que no es tan buena, tú puedes entrar y simplemente al año siguiente cambiarte, porque lo importante es entrar dentro de la NCAA, no importa si es División 1, 2 o 3. Ya luego al año siguiente te puedes cambiar cuando consigas mejor oferta. Pero he visto personas que se quedan esperando un año, esperando una mejor oferta, y cuando pasa el año no tienen ni la peor ni la mejor y se quedan fuera. Entonces hay que saber aprovechar el momento, que las oportunidades son muy, muy, muy pocas y hay que saber aprovecharlas. Y aprovechando que estás aquí, Magda, quizá algunos atletas que estén buscando becas, ¿qué está buscando tu universidad ahora mismo en caso de que tú sepas si necesitan un pechista hombre, una mariposista mujer, etcétera? ¿Sabes más o menos qué está buscando tu universidad? Ahorita pues necesitamos más velocistas, tanto mujeres como hombres, porque en mi última conferencia, que es la competencia importante que se hace al final de cada temporada, los que menos llegaron a dar puntos fueron los velocistas. Y yo soy velocista, de hecho. Entonces, sí, para quien esté interesado, pues necesitamos velocistas. Entonces, pueden entrar a College Swimming y ver el ranking de la Universidad de Magda, y en caso de estar en el top 3, diría, o top 2, ¿qué tú recomiendas, ¿De la Magda? universidad? Ajá. Yo diría que estoy en el top 3. Ok, pero tú recomiendas que si una persona está en el top 3, entonces que escriba al coach. Sí, o sea, una de las cosas muy importantes que quiero mencionar, hablando de si tú no sabes a dónde ir, es importante priorizar varias cosas.
Y una de esas muy importantes es priorizar la ubicación. ¿Por qué? Porque hay unas escuelas en las que me han comentado unos chavos que unas escuelas están en pueblitos donde tienes que, siempre quieres ir o quieres irte a tu casa, tienes que hacer 2 vuelos, tienes que hacer escalas. Entonces es muy importante no irte tan lejos también, o sea, si quieres como verlo financieramente. Entonces también tener mucho en consideración esas cosas, como cuánto me va a costar el viajar y ver a mi familia. También otra de las cosas es la carrera, que si está la carrera que a mí me gusta, si la ofrece la escuela, porque es de lo que te vas a dedicar después de nadar. Entonces, no es tanto por nomás la natación, sino tomar en cuenta esos 2 factores. Y también si el programa, también entrevistar a los coaches para saber si el programa también te gusta a ti. Eso también es muy importante para que estés feliz en donde estés. Claro, son unos puntos muy, muy importantes en el proceso de decisión de qué escuela quieres escoger. Entonces ya pues nos pusimos a ver cómo buscar universidades, cómo ver qué universidades pueden estar interesadas en ti, cómo hablar a los entrenadores y también esos puntos que hay que considerar al momento de escoger qué universidad te quieres ir, porque sí, es verdad, si estás si vives, no sé, bueno, es que hay gente que viene de todo el mundo, pero no sé, si estás vamos a decir, Venezuela, y de Venezuela tienes que agarrar 3, 4 vuelos para llegar a un pueblito en Ohio, que es donde yo estaba en la escuela primero. Es más difícil que si estás en una escuela en una ciudad un poquito más grande, a lo mejor como tú en San Antonio o en Houston o no sé, una con un aeropuerto más grande que tenga más opciones de vuelos y que esté un poquito más económico volar. Sí, pero De ida y también vuelta. depende de qué tanta oferta tú tienes, porque si la única oferta es a 2 vuelos de China, si esa es la única oferta que yo tenía, oye, yo me voy para China, o para Japón, o para no sé dónde, pero yo me voy. Pero sí. eso depende de qué tanta oferta uno consigue, pero si tiene 3 ofertas y puede ponderar las posibilidades de ir a tu casa, etcétera. Pero si solamente tiene una, coge y vete. Eso sí. O sea, a final de cuentas, la meta es venir a Estados Unidos a estudiar y pues si nomás tienes una, agárrala, porque mucha gente que quiere venir y no tiene ninguna. Entonces, si tienes la Sí, claro. oportunidad, tómala, porque no te vas a arrepentir. Y aplicar a pues muchas opciones, como dice Pedro, y también recordar que la opción a la que elijas, no olvidarte de los otros entrenadores y agradecerles, ¿no? Por su tiempo, porque su tiempo es muy valioso. Entonces, ese Muy es otro tip. importante. Sí, Sí. no dejarlos de lado, ¿no? Sí, colgados, porque a mí me pasó algo así cuando estaba transfiriéndome. Tenía 2 entrenadores que estaban muy interesados en mí y cuando por fin escogía Incarnate Word, yo sí les dije, oye, pues ya escogí otra universidad, te lo agradezco mucho de estar atento conmigo y así, pero igual el entrenador se enojó mucho porque pensó que yo ya estaba casi que en esa escuela y cuando le dije que no, me dijo que había perdido otros 2 nadadores porque tienen que tomar en cuenta que ese dinero que ustedes están esperando para la beca deportiva, ese dinero puede ser utilizado en otro nadador, no nomás en ti, o en otros 2 nadadores. Entonces, si tú no vas, ellos van a usar ese dinero para conseguir otros nadadores. O si a lo mejor esos nadadores no vienen, se abre más oportunidad para darte dinero a ti. Entonces, tienen ellos un presupuesto de, no sé, $100,000 al año y ellos tienen que repartirlo como ellos vean. Y como dices tú, uno de los, pues como de las cosas que ellos escogen el dinero o cómo reclutar a gente, es no siempre a los más rápidos, sino también a los que puedan aportar más al equipo. Sí, claro. Y hablando de becas también, yo no sabía que el coach decide, o sea, termina de decidir cuánta beca te va a otorgar después de tener tus resultados del SAT y el TOEFL.
Entonces, por eso es muy importante no dejarlos para el último momento, porque en base a esos resultados y en base a tu promedio, obviamente cuando te gradúes de la prepa, se va a decidir tanto tu beca deportiva como la académica. Sí, y Entonces, si les sirve... eso lo Ajá. dijimos en el último episodio que estuvimos hablando también sobre becas. Es muy importante que si el nadador que esté escuchando esto, o padres de 15 años, 16 años, o tienen un hijo de 13, 14 años, es muy importante que comiencen a prepararlo para el TOEFL o el SAT, porque es imposible que sin estudiar inglés te prepares para un SAT un mes antes, sin haber estudiado inglés tu vida entera. Eso es imposible que lo pase. Entonces, si se van preparando con tiempo, o sea, va a ser todo mucho más fácil, porque lo primero que te van a preguntar es cuando tú envíes el mail al entrenador, es cuánto sacaste en el TOEFL y cuánto sacaste en el SAT. Entonces, si tú no tienes esa respuesta, olvídate que el proceso terminó ahí mismo. Entonces, si tienes la oportunidad de tomarlo ahora mismo estamos en cuarentena, yo no sé cuándo, yo no sé si este episodio lo están escuchando en el 2032, pero ahora mismo estamos en cuarentena, entonces quizá es la forma más fácil ahora de coger un TOEFL, un SAT, porque lo vas a tomar desde tu casa. Entonces, el que tenga la oportunidad de tomarlo ahora, que lo tome. Si es que hay esa opción. Si es que hay esa opción. A mí si me preguntaran, pues es lo primero que vendría en tu lista de como el orden de lo que tienes que hacer, digamos, para irte a una escuela. De las primeras cosas, porque de ahí, una vez que ya tu coach te designa la beca que te va a dar y la escuela también por la parte académica, ahora sigue tramitar la visa. Entonces, una vez que ya te mandaron tu carta de aceptación, ahora falta ese tiempo para tramitar y esperar a que te llegue la visa. Entonces, por eso no quieres hacer todo al último momento, porque hay chavos que todavía no pueden irse a estudiar porque no les llega la visa. Y esto pasa muchas veces, en muchos casos. Sí, eso es súper, súper importante. De hecho, yo hice eso hice. Entonces aprendan de mi error. Yo me esperé, no hasta el último, pero sí estuve un poquito apurado en el verano donde me iba a ir. Y literal me dieron una fecha para que me llegara la visa. Pone que el 16 de agosto. Y mi vuelo saliendo del Paso, Texas, era el 17 de agosto. Entonces, literal tenía que ir corriendo al DHL a recoger mi visa. Y si no estaba, no me podía ir. Entonces, me la jugué un poquito ahí con mi vuelo, pero al último todo salió bien. Pero sí es lo más importante es hacerlo todo con tiempo, porque si lo haces con tiempo estás menos estresado, tienes tiempo de hacer todos los trámites que tienes que hacer sin ningún apuro. Entonces, vamos empezando por ahí, por haciendo el TOEFL, haciendo el SAT y pues estudiando antes que nada para poder hacer este proceso, que es un proceso largo y tedioso, pero a fin de cuentas vale mucho, mucho la pena. Sí, vale mucho la pena, te hace crecer mucho también como persona, porque en el futuro, cuando tú vayas a entrevistarte para un trabajo, para cosas así, pues ya vas a tener práctica, vas a estar preparado para este tipo de cosas. Entonces, no se limiten y pregunten, averigüen, hagan todo lo necesario para cumplir los sueños. Sí, aquí vamos a estar, yo estoy más que dispuesto para ayudar a quien quiera conseguir una beca. Ya he tenido varias personas de Chihuahua, que es de donde yo soy, preguntarme cómo le hice y los he estado guiando en diferentes partes. Yo sé que Pedro también lo está haciendo en República Dominicana, entonces si tienen cualquier pregunta, estoy seguro de que tú también, Magda, si te hacen alguna pregunta, los vas a ayudar en lo que necesiten. No sé si nos puedes compartir por eso, tu Instagram para que la gente te pueda seguir todavía en tu carrera deportiva universitaria en Estados Unidos y a lo mejor si tienen alguna duda te pueden mandar un mensaje ahí para que les contestes. Sí, sobre todo porque a través del camino mucha gente me ayudó, entonces como que te contagian esas ganas de también querer ayudar a más gente a que hagan lo mismo, porque la verdad es una experiencia muy padre.
el estudiar fuera, estudiar lejos de casa, es muy importante para el crecimiento. ¿Y cuál es tu Instagram, Magda, para que te puedan seguir? Es @Magda Vega y una V chica al final. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, Dale, Daniel. Un paréntesis antes de despedirnos con lo que acaba de suceder el lunes, creo, o hace 2-3 días, que la ICE, no me acuerdo cómo se dicen las siglas, pero lo de Estados Unidos que están diciendo que los estudiantes internacionales que estén en una universidad que nomás ofrezca clases online por esto de la pandemia, no van a tener el derecho de quedarse en Estados Unidos, y que ahorita ha sido un problema muy grande para muchos. Me imagino que creo que escuché en las noticias como 1 millón de estudiantes o 1,5 millones de estudiantes internacionales. No sé si tú tengas algún comentario sobre qué está haciendo tu universidad, si en realidad van a hacer puras clases online empezando el semestre, o si van a hacer una mezcla de online y en persona. ¿Tú sabes? Hasta ahorita yo sé que solo las escuelas que quieren hacer por online son a los que no los van a dejar estar en Estados Unidos. Pero escuelas con programas, ahora sí que pues de presenciales, ya sea mitad del tiempo presenciales, mitad online, sí los van a dejar estudiar el próximo semestre allá. Entonces, muchas escuelas ahorita están tratando de cambiar a manera presencial para poder hacer que los estudiantes internacionales puedan irse a Estados Unidos para el siguiente semestre. Y ahorita en Carnegie World, ¿sabes qué plan tienen, o todavía no dice nada? No, ellos hasta ahorita sí quieren puro programa presencial, clases en clase presenciales, para poder tener a los estudiantes internacionales en la escuela. Okay, qué bueno, ojalá y así sigan para que todos puedan regresar a sus respectivas universidades, porque si no sería un desastre. Sí, ¿no? Y pues aparte los estudiantes internacionales son los que más aportan, ahora sí, económicamente pues al país, a Estados Unidos, porque también pagan taxes, también pagan tuition, todos. Entonces, sí son muy importantes para la escuela también. Así es. Bueno, pues entonces aquí nos despedimos, Magda. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimos tips muy, muy importantes y que pueden ayudar a muchos nadadores. Entonces, te lo agradecemos mucho y que estés muy bien. Y mucha suerte en tu próximo semestre, que puedas regresar a tu escuela como se debe. Sí, claro. Gracias, Daniel y Pedro. Muchas gracias. Bueno, bye. Muchísimas gracias, Magda. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, síguenos en Spotify o suscríbete en Apple Podcast y déjanos un review. Somos Daniel y Pedro. Hasta la próxima.